¿vale? Entonces, buenas tardes, bienvenidos al Club de Lectura Isbelia. En esta ocasión nos reunimos para discutir la novela El hombre duplicado del autor portugués José Saramago. ¿Listo? Ya hemos compartido nuestras impresiones. En general, todos y todas coincidimos en que es una lectura difícil por muchas capas, ¿no? Es difícil, especialmente por su narrativa, no es claro a veces uno si lo que está escuchando, leyendo es real o falso, si viene de un personaje, viene del narrador, viene de la imaginación. Es difícil porque nos presenta una situación imposible y al final del día es simple en la medida en que, si ustedes se fijan, es una historia sencilla. Si uno la fuera a resumir, la puede resumir muy fácil. Fulanito descubre un actor que se parece igual, que es igualito a él, lo busca, lo encuentra y los dos empiezan a competir por ver quién es el original. Y entonces, pues, estos tres elementos, la dificultad en términos narrativos, la dificultad en términos temáticos y a la vez la simpleza de su historia, hacen de este una novela muy particular. Es una novela muy atípica, un poco comparable con lo que hemos leído en el club. Estamos acostumbrados a una literatura mucho más tradicional, una literatura en la cual yo tengo las reglas claras y en ningún momento nadie me para y me dice nada en lo absoluto. Piénsenlo como si uno estuviera viendo Netflix, uno pone play, ve el capítulo, se acaba, frente a que uno pusiera play y alguien, Netflix, parara y le dijera a uno, pere, ¿qué tal si esto no es así? ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando? ¿Seguro que cree en esto o no cree en esto? ¿Usted qué habría hecho? Eso sería una experiencia de visualización muy extraña para nosotros. Pues prácticamente eso es lo que sucede con esta novela. Dado que es una novela además tan simple, como tan sencilla en términos narrativos, es una novela descontextualizada temporal e históricamente. Nos imaginamos que es finales de los 90, principios de los 2000 por el tipo de tecnología presente. Todavía hay máquinas de escribir y VHS, pero ya se nos habla de los computadores, entonces es como de hace 20 años, yo creo que era esa época. Fuera de eso, no tenemos pista en lo absoluto de dónde sucede. De modo que, por ejemplo, es una novela en la cual el contexto histórico no nos interesa. Es un personaje moderno. Suponemos que es un lugar en Portugal, aunque podría suceder en cualquier otro lugar de Europa. Es una ciudad. Es lo máximo que sabemos. Y eso nos pone a pensar qué cosas me puede narrar la literatura cuando no me está narrando historia. O qué le puedo extraer yo en una lectura, especialmente en un club de lectura, a una novela en la cual no hay un contexto histórico que deba ser explicado, aclarado, nada por el estilo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va. Este es nuestro autor, José Saramago. José Saramago falleció ya hace 14 años en España. Él nació en Portugal, pero siempre tuvo una relación muy cercana entre España y Portugal. Nace en una familia pobre, trabajadores, campesinos. Él trata de terminar el bachillerato en una escuela industrial, como en una escuela técnica, pero por dificultades económicas no lo logra. Sin embargo, él siempre se destacó en sus clases de humanidades y desde que era joven empezó a trabajar en temas de periodismo, crónica, opinión y también pues escribía. Si se fijan, el tipo escribió un montón, a tal punto que es la única persona que ha ganado un Nobel de Literatura en lengua portuguesa. Am, y aún así, pues escribió, fue ya siendo bastante adulto, bastante ya entrados en años. Su primera novela era cuando tenía veintitantos, pero su segunda novela, la que ya cuando empieza de verdad su carrera literaria, ya es a los 50 o después de los 50. Él escribe esas dos primeras, bueno, él escribe esta novela, La viuda, y la publica, y si no estoy mal, Claraboya es otra novela que él publicó durante esos años, o que escribió durante esos años, más bien, que escribió durante esos años, pero que se publicó solo póstumamente. Las últimas dos novelas, Claraboya y Alabartas, son novelas publicadas póstumamente.
Publica la primera de la Biblia en 1947, no tiene mucho éxito literario, él mismo dice que no le interesa hablar nada y solo es hasta que tiene más de 50 años que empieza su chorrero de escritura. Saramago comparte en muchas de sus novelas, porque además de novelas escribió cuentos, ensayos, poesía, guiones y cosas por el estilo, pero aquí yo solo estoy poniendo las novelas, tienen premisas similares o le gusta explorar temáticas extrañas, atípicas, inverosímiles, no sé cuál es la palabra que podamos ponerle, en su literatura en varias. Por ejemplo, La balsa de piedra habla en la balsa de piedra más bien se imagina que la península ibérica, que es donde están España y Portugal, se separan del continente europeo y empiezan a navegar sobre el Atlántico yéndose hacia América. El Evangelio según Jesucristo es una novela en la cual, como su nombre lo dice, se narra toda la historia de Jesús a partir o narrado desde la primera persona de lo que es Jesús. El ensayo sobre la ceguera, que es quizás su novela más famosa, habla sobre una ciudad en la cual de repente a todo el mundo le dio una epidemia de ceguera blanca. Las intermitencias de la muerte hablan de una ciudad en la cual, por una extraña razón, la gente dejó de morir. Entonces, a través de esas premisas extrañas, como de explorar la normalidad, pero con un elemento fantástico, atípico, increíble en términos literarios, o sea, literalmente dicho, increíble, o sea, que nadie lo puede creer, le permite a él explorar cuestiones mucho más profundas. Se considera un autor posmoderno y ya vamos a hablar en qué sentido es un autor posmoderno. Y esta novela específicamente ha sido nombrada como una novela existencialista. Ustedes mismos ya lo dijeron también. Varias personas lo nombraron más que existencialista, lo nombraron como una novela triste o depresiva, que eso es lo que entendemos acá por existencialista. En, En otras palabras, es una novela que me habla de la existencia. No es que sea existencialista porque sea triste, sino porque es una novela que explora lo que es existir y problemas metafísicos. Que tradicionalmente, cuando yo me pregunto por la existencia, termino triste, es otra cosa. Pero la novela no tiene como intención de ser depresiva ni nada por el estilo, aunque sí tiene un tono bastante lúgubre. Saramago gana el Nobel de Literatura en el 90 y pico, si no estoy mal, 98, justo después de haber publicado todos los nombres. Y se supone que se gana este Nobel de Literatura por ser capaz de expresar de manera tan tranquila y tan fantástica situaciones tan profundas de la humanidad. ¿Listo? Entonces, eso que nos parece raro es lo que se le considera, lo que la Academia del Nobel consideró como loable en la obra de Saramago para haberle dado ese premio. Después de que él muere en el 2010, les digo, publica estas dos novelas. Aparte de eso, Saramago siempre fue, pues, como es de origen popular y siempre fue hijo de trabajadores, políticamente siempre estuvo movido o motivado por la izquierda. En su época, eh, Portugal estuvo bajo una dictadura de la derecha y entonces él fue un participante activo del Partido Comunista, cosa que se ve en varias de sus otras novelas en las cuales se narra más bien las condiciones laborales de los trabajadores del campo en Portugal. ¿Listo? Se le, no, uno tiende a creer que los noveles se entregan por novelas. Por ejemplo, estoy respondiendo una pregunta que Adriana hace en el chat, que pregunta por si se le da el Nobel por algún libro en particular. Pero en general, todos los premios Nobel se dan por el conjunto de la obra, ¿no? No por una obra en específico, sino en general por lo que la obra representa. Si se fijan, uno cree que García Márquez tiene el Nobel de Literatura por Cien años de soledad y no es así. Él tiene el Nobel de Literatura por, por toda la experimentación que logra y que se ve especialmente en los Cien años de soledad. Yo creo que Saramago uno puede ver en el ensayo sobre la ceguera, pero también en esta específicamente la razón por la cual le dan el Nobel de Literatura y es
traducir en palabras de este mundo experiencias como nunca antes exploradas por la literatura o nunca antes exploradas por este tipo de códigos o estrategias. ¿Listo? Vamos a ver sobre la novela, ¿listo? Como lo anuncia su título, esta novela explora la vida de un hombre del común que se llama Tertuliano Máximo Afonso, que un día descubre en una película un actor completamente igual a él. Quiero aquí señalar algo que hasta ahorita con el comentario de Pilar yo caí en cuenta de algo. Y es que todos estamos de acuerdo, como que nadie pone en duda el que la otra persona sea igualmente a él, pero es muy evidente que no lo son, ¿no? Uno, como lo decía Pilar, es una, como lo decía Marta, es una persona pública, carismática, galán, ¿no? El actor Antonio Claro tiene el cuerpo de Afonso, pero tiene toda una personalidad distinta, mientras que nuestro protagonista es tímido, es profesor de historia y es bobo en términos de galanterías, ¿no? Nunca lo vemos coqueteando, como que incluso es María Paz la que tiene que estar siempre remándole a él para que él responda. Sin embargo, todos aceptamos que son iguales solo porque se ven iguales. Y eso es una cosa que la novela nos pone en cuestión. Y es como la identidad solo es en la apariencia o cómo entendemos la identidad si dos personas son iguales, pero en su personalidad son diametralmente distintas. En todo caso, este descubrimiento toca lo más profundo de su identidad. Ese es el tema principal, ¿no? ¿Quién soy yo? Y lo lleva a obsesionarse por encontrar a esa persona. Tras múltiples reflexiones, reflexiones muy densas, reflexiones difíciles de seguir, Tertuliano y Armando se reconocen y empiezan una carrera para ver quién se venga del otro. De repente el encuentro genera un conflicto. Esa es otra cosa que uno nunca cuestiona o que uno pues nunca lo piensa. Y es de verdad encontrarse a uno similar a uno mismo siempre devendría en conflicto. Es una situación que siempre sería conflictiva. Marta lo dice, yo alguna vez me estuve en una posición similar y mi reacción fue no encontrarme, no buscarlo, no indagar más. Entonces también uno se podría preguntar por qué en este caso nos estamos enfrentando a algo que es un conflicto, por qué no puede haber sido una celebración. ¿Listo? La novela no lo pone en términos de conflicto, quizá porque el conflicto es más explotable en términos literarios. Tiene más sentido y suspenso querer acabar al otro que volverse amigo del otro. ¿Listo? Con una narrativa constante. Ah, bueno, entonces tratan de vengarse. Yo creo que la venganza es para determinar quién es el original. Es una pregunta que Afonso tiene constantemente. ¿Quién es el original? Y que ellos la responden en términos temporales. El original es el primero que se muere. Que el original es el primero en que nació y que luego él concluye que también es el primero en que se muere. Pero fíjense que todas sus ideas con respecto a cómo ellos estaban conectados como con respecto a la vida eran falsas. Armando murió y Tertuliano siguió vivo por mucho tiempo. Con una narrativa constante que utiliza recursos postmodernos, ahorita voy a explicar con detalle esa palabra, para explorar el problema de la identidad y elementos de la literatura de suspenso, este libro nos ofrece una visión profunda de la psicología humana. Creo que eso es también algo que salió a flote en los comentarios, en que todos entendemos que hay algo psicológico importante ahí. Algunos lo entendemos en términos patológicos, es decir, esta mente que me están mostrando tiene que estar enferma para que funcione así. Otros lo vemos en términos, nos identificamos. Esa mente que me están mostrando en este libro se parece un poco a la mía. Yo no tengo una respuesta en términos de si Afonso, Tertuliano está imaginándose, no está imaginándose, es un psicópata, es un sociópata, está teniendo algún tipo de episodio maníaco o no. Creo que no es necesario llegar a esas indagaciones, porque yo soy más del lado del que considera como Rubiela que pues es que nuestro cerebro es así. Solo que a la hora de exponerlo, en el momento en el que yo quiero presentar una idea, en el momento en que yo publico mis memorias, por ejemplo, en el momento en que yo me presento ante una nueva persona, en el momento en que yo respondo a la pregunta,
quién soy, qué hago y qué me gusta, yo organizo ese pensamiento y ofrezco una versión fácil de comunicar, un poquito completa, un poquito acabada. Mientras que, pero eso no quiere decir más bien que lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo busco y lo que yo me guste sea así dentro de mí. Puede que yo lo exprese de una manera clara, acabada, identitaria, completa, pero que en el fondo yo no lo tenga claro. ¿Listo? Y creo que la novela nos debe llevar a pensar eso. ¿Cómo soy yo por adentro? ¿De qué manera me comprendo a mí mismo, no en la relación con el otro, sino en la relación conmigo mismo? De ahí que lo que digo al final es, pues, explorar una cosa muy profunda de la psicología humana, precisamente con lo que nos hace únicos, nosotros mismos. ¿Quién soy yo? La respuesta más obvia, más clara y más general que yo siempre voy a poder dar es yo soy todo lo que es distinto del resto. Yo soy no ser el resto. Lo que Álvaro hace que sea Álvaro es que no es Rubiela, que no es Wilson, que no es Marta, que no es Julio César, que no es un atleta olímpico, que no es Biden, que no es nadie. Soy yo. Y es algo con lo que todos funcionamos, es algo con lo que todos vivimos, es algo con lo que el sistema legal supone. Por ejemplo, hablando del Código Hammurabi. El Código Hammurabi, para que funcione, debe suponer que cada individuo es eso, individual. La ley debe suponer que cada individuo es único e irrepetible, de modo que si yo hago algo mal, yo soy el culpable y el responsable. De modo que si yo quiero hacer algo, la ley me da a mí como sujeto la habilidad de actuar con respecto a eso. Si yo le meto a mi vida una persona igualita a mí, eso queda cancelado. Esa idea de que lo que me hace a mí es ser completamente distinto al resto, se cae. Y entonces queda la pregunta de quién soy yo. Y creo que esa es la premisa exploratoria de esta novela, que por eso es tan simple. Es una cuestión muy pequeña y es, ¿puedo seguir hablando de mí mismo y de mi identidad en un mundo en el cual hay alguien igualito a mí? Si sí puedo o no puedo, ¿cómo mi psicología reaccionaría a eso? Voy a hacer esta presentación muy general en términos porque ya hemos explorado la mayor cantidad de temas, ya hemos discutido, como que no hay nada que salte a la vista que sea, o no hay ningún tema que yo pueda meterles acá que sea novedoso o distinto al que ya hemos discutido previamente. Lo que sí quiero es concentrarme en ciertas características específicas de la narrativa por una parte y de los temas por el otro, para concluir como una lectura de la novela que junta ambas, que me dice, vea, yo este tema no lo puedo explorar de otra manera, o explorar el tema de otra manera me quita ciertas oportunidades. Entonces empecemos con los elementos narrativos. Todos concluimos que tiene una gramática incorrecta, ¿cierto? Me pone puntos donde no hay puntos, me pone comas donde no hay comas y donde yo espero puntos y comas no lo hay, o como lo dijo Claudia, después de una coma me pone mayúscula y eso en español es incorrecto. Sin embargo, como muy bien lo dijo Rubiela, parece que es que nuestro cerebro es incorrecto en términos gramaticales. Y eso es una estrategia literaria que lleva más de 100 años dando vueltas por ahí, que llamamos flujo de conciencia. Nosotros ya hemos leído una autora que utiliza el flujo de conciencia, pero no leímos la novela en la cual ese flujo de conciencia es el más común o es el recurso más recurrente. Virginia Woolf, por ejemplo, utilizó el flujo de conciencia mucho en sus novelas Mrs. Dalloway, por ejemplo, la señora Dalloway, y en su novela Las olas. Nosotros leímos de ella Orlando, que esa tiene alguito similar, alguito narrativo parecido, pero no se mete tanto en la conciencia de las personas, ¿vale? Esta novela es así porque esta novela o la literatura del siglo XX y del siglo XXI, una literatura que llamamos posmoderna, supone que no es función de la literatura narrar las cosas tal y como son, eso ya no es interesante, eso ya lo hizo el siglo XIX, eso tenemos Charles Dickens, tenemos
eh, Jane Austen, tenemos Émile Solás, tenemos todos esos grandes pesos pesados de la literatura europea del siglo XIX, lo que el viento se llevó, que son mamotretos enormes, ¿sí? Biblias, ladrillos completos, páginas, tinta y tinta y tinta, letras, símbolos, signos, imágenes completas de gente haciendo cosas. De la literatura postmoderna dice, eso ya no nos interesa. En el siglo XX especialmente, cuando estamos viendo que los grandes eventos históricos se siguen repitiendo, igual que hay guerras, que hay genocidios, que hay exterminios, que hay violencia, que hay discriminación, la función de la literatura no está en narrar eventos, sino en narrar las emociones del sujeto frente a esos eventos. Y la mejor manera de hacerlo no es hacer poesía, no es escribir literatura romántica, no es pensar que esta gente toda es noble, heroica, nada por el estilo. Ya se nos quedó por allá atrás en el siglo XIX esa idea muy heroica de cada personaje. Em, Fíjense que un poquito la luz que no puedes ver sigue esa forma tradicional de literatura. Nos vuelve a narrar un evento que ya todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial, a través de dos personajes que son muy heroicos en sí, cuya historia, la manera en que ellos crecen, en que ellos viven y se enfrentan a ese mundo, hace que nosotros veamos heroísmo en la gente del común. Una niña ciega, un niño militar de las juventudes nazis. Aquí esta novela nos dice, no, 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 olvidémonos de eso, ahí, eso yo no voy a lograr de verdad comprender la realidad humana si me sigo experimentando ahí. Yo lo que tengo que hacer es de verdad entrar a la cabeza y no voy a hacer lo que hacemos siempre. Cuando yo respondo a la pregunta, ¿quién soy yo? Yo paro y empiezo a narrar. Yo soy una persona y empiezo con cosas como mi nacionalidad y mi género. Yo soy un hombre colombiano, mi edad de tantos años y generalmente seguimos por lo normal, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Soy padre de familia o no soy padre de familia, soy ingeniero, soy arquitecto, trabajo en esto, trabajo en aquello. Y lo que me gusta leer, me gusta patinar, me gusta montar bicicleta. O lo que yo aspiro, cuando grande quiero tener, quiero ser y tales. Esta literatura me dice, no, eso es un engaño literario. Nadie en su mente, en su interior, piensa así ni se habla así. Entonces, lo que va a hacer esta literatura es tratar de representar de la manera más fiel posible cómo funciona la conciencia. Y la conciencia funciona sin puntos ni comas. De repente yo estoy en el supermercado pensando en qué comprar para el almuerzo y me llega un mensaje de texto, yo veo a una persona pasar rápido o miro el precio de algo. Y eso me dispara un pensamiento adicional. Yo no dejé de estar buscando el mercado, pero de pronto en lo que yo fui de las verduras a el arroz, que hay solo dos pasillos, yo resolví un problema de mañana, yo me acordé de una situación del pasado, yo canté una canción sin darme cuenta, yo no me distraje y me estrellé. Y nunca antes la literatura, supone este tipo de literatura postmoderna, había sido capaz de dar cuenta de eso. Entonces esta literatura sí lo va a hacer. ¿Cuál es el costo? Pues escucha que la mente ajena es compleja, que si uno fuera a leer mentes, nunca una mente va a leerse fácilmente. Siempre una mente va a tener muchas cosas sucediendo. Y para mostrar eso, pues vamos a valernos de las pocas libertades que un lenguaje escrito lleno de ortografía y de normas sintácticas y gramáticas me permite. De ahí que sea tan difícil de leer, ¿no? Em, Esto se llama, ustedes mismos lo dijeron, Dani lo llamó un soliloquio. Eso siempre se ha llamado un monólogo interior. Cada vez que en la literatura un personaje habla consigo mismo, se considera que es monológico, que él habla consigo mismo. O sea, que está echando un monólogo, pero este monólogo interior, cuando termina, cuando se junta con esta estrategia del flujo de la conciencia, termina en cosas que muy bien Wilson llamó dialécticas. Uno siempre termina inventándose un interlocutor cuando uno está hablando con uno mismo, ¿no? Uno se dice, oiga, pero no sea tan bruto, oiga, ¿usted qué opina? ¿Si está de acuerdo o no está de acuerdo? Y aquí aparece ese sentido común con mayúsculas justo cuando este personaje va a tomar una decisión clave. Porque
Yo ahí sí estoy de acuerdo con Saramago, uno no toma decisiones claves si uno no las pone a dialogar, así sea con uno mismo. Por eso uno dice, por eso tenemos expresiones tan comunes como lo voy a pensar, como lo voy a dialogar con la almohada, por ejemplo. Un día me pregunté a mí mismo tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera novela en la que vemos cómo eso sucede. Es la primera novela que de verdad trata de meterse en el cerebro de alguien. Desafortunadamente, eso implica un reto narrativo. Eso implica sacarme de una zona de confort de la literatura en la cual la gramática me da orden. Yo siempre tengo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, creo. Más bien, veámoslo acá. Las oraciones en el español generalmente no van a ir mucho más allá de 3 o 4 líneas. Si uno hace una oración de más de 4 o 5 líneas, uno le está pidiendo demasiado al lenguaje y le está pidiendo demasiado al lector porque nuestras unidades sintácticas son sencillas. Toda oración en español sigue el mismo modelo de las oraciones más básicas que aprendimos de chiquitos. Mi mamá me mima. ¿Qué es que tiene una oración? Un sujeto, mi mamá, que realiza una acción, mimar, y que afecta a alguien, a mí. Cuando digo mi mamá me mima, estoy expresando toda la información que una sola oración es capaz de expresar. Alguien realizando una acción y las consecuencias de esa acción. Cuando la acción termina, cuando ya la acción se ha expresado todo lo que puede decirse, yo puedo decir mi mamá me mima en la mañana, mi mamá me mima mucho, mi mamá me mima cada 2 horas, cuando mi mamá me mima yo me siento de tal manera, etcétera, etcétera. Pero ya llega un punto en que ya mi mamá dejó de mimarme, o lo que llamamos en gramática, el periodo del verbo se acaba. El verbo, la acción mimar, tiene como una ubicación en el tiempo y ¡pam! Se acaba y cuando se acaba uno pone punto y empieza la siguiente acción. Mi mamá me mima, punto. A mí me gusta mucho cuando mi mamá me mima, ¿cierto? Y ahí yo estoy expresando ya no la acción de que mi mamá me está mimando, sino yo cómo me siento con que mi mamá me mima. ¿Listo? Y así son todas las oraciones en español. Pero nuestro cerebro no es así. Y eso hace que nos cueste mucho leer eso. Mi cerebro empieza con un verbo, yo creo, yo quiero, yo pienso que de pronto es necesario y ¡pam! Se me mete otro. Pero ¿qué pasa si y tan? Luego viene una reflexión. Yo tengo que volver a la otra estrategia, a lo que yo venía diciendo, ¿no? Eso en términos gramaticales es muy complejo de hacer. Además, estamos enfrentándonos a una traducción. Quién sabe si el portugués tenga más libertades a la hora de escribir en sus oraciones, o quién sabe si hay cosas de la construcción sintáctica del español, del portugués, que se pierden en el español. Eso es algo que nunca sabremos hasta que sepamos portugués. Sin embargo, pues sí, hay una razón muy específica por la cual se está escribiendo de esa manera. Hay diálogos, pero los diálogos no se nos parten como estamos acostumbrados. No hay guión, no hay punto aparte, no hay ni siquiera punto seguido, porque uno cuando está charlando con uno mismo no hace eso. De hecho, si ustedes fueran a hacer una transcripción de todo lo que yo he dicho en los últimos 20 minutos, ustedes se darían cuenta que hay partes en las cuales mis oraciones quedan inacabadas. Hay veces en las cuales yo empiezo una idea y uso un conector que me hace cambiar completamente de estructura. También el lenguaje hablado funciona así. Solo es el lenguaje escrito el que es tan estricto, el que es tan claro, el que es tan cuadriculado. Y como el lenguaje escrito es el que compone la mayoría de nuestras novelas, o todas nuestras novelas, novelas como estas nos descolocan, nos quitan del puesto, nos incomodan, nos hacen querer abandonar la lectura. Yo agradezco mucho y me sorprende para bien saber que la mayoría terminamos la novela. No creo que uno esté obligado a terminar nunca una novela, eso sí sé que como lector, que siempre he sido uno de los derechos que uno tiene es abandonar el libro cuando uno se aburre, entonces no creo que todos debíamos haberla terminado, pero me parece interesante que nos hayamos dado el reto de leerla, porque si bien puede que nos perdamos muchas cosas de la trama, nos perdamos muchas cosas, nos confundamos, había veces que yo decía, espere, esto lo imaginé, lo está imaginando el narrador, lo está imaginando el personaje,
o me perdí porque me distraje. Yo sé que eso cuesta mucho energéticamente, pero también eso trae muchas ventajas energéticamente o en términos de lectura, y es que quizá es la primera vez que estamos leyendo algo que se parece a algo que escuchamos todos los días, que es a nuestra mente. Que quizá eso nos hace sentir un poquito más cercanos a un personaje, a pesar de que ese personaje esté pasando por un evento cual nosotros nunca pasaríamos. Otro elemento narrativo muy que ustedes señalaron muy bien en varias ocasiones, que preguntaban cómo se llama, es esta forma de narrador. Yo lo llamo narrador agente, pero es una palabra que se me ocurrió mientras hacía la presentación. No creo que esa palabra sea usada por otras personas en ningún otro contexto, pero es que no se me ocurre cómo llamarlo. Cuando uno lee, la literatura dice, la teoría literaria dice que todo consumo de un producto ficcional parte de un pacto. Se llama pacto ficcional. Eso es un pacto que yo hago de manera automática y como no explícita, no clara, cada vez que yo abro un libro de ficción, cada vez que yo compro una novela. Yo abro una novela y yo empiezo a leer y yo le acepto el juego a la novela. ¿Cuál es el juego de la novela? Que yo voy a creer todo lo que está pasando, que yo no voy a poner en duda lo que estoy pasando, que yo voy a confiar que la voz que me esté hablando, sea la que sea, es una voz que me guía, que yo me le entrego, así como me siento a ver Netflix, me entrego, me siento en el sofá, abro el libro y le digo al capitán de esta nave, lléveme por donde quiera. Y el narrador es constante. ¿Listo? El pacto ficcional supone constancia y supone una cosa que en el teatro se llama la cuarta pared. Piénselo en el teatro. Se llama cuarta pared porque en el teatro pues están la pared de fondo y las dos de los lados, pero la pared de frente, la que separa la acción del público, es invisible, ¿no? Todos sabemos que lo que pase, también tenemos un pacto ficcional. Lo que pase detrás del telón, se abre el telón y empieza la acción. Hamlet sale a hablar, Hamlet sale a decir, yo estoy confiando, yo estoy aceptando que la persona que está ahí parada, aunque yo sé que no se llama Hamlet porque es un actor, en este momento está haciendo Hamlet. Que lo que dice, que lo que expresa, que lo que siente es lo que está sintiendo el personaje, no lo que está sintiendo el actor. Y eso es también otro lugar común y un lugar muy cómodo en la literatura. La literatura posmoderna me dice, no, 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 no. Ponga en duda esa voz, porque confía. Usted, ¿por qué le cree? Si esa voz sabe todo, si esa voz sabe quién va a morir al final, ¿por qué no me lo está diciendo ahora? Y entonces la literatura posmoderna, autores posmodernos, juegan con eso y de repente meten una voz completamente extraña. Esto no es nuevo, o sea, eso lleva más de unos 100 años dando vueltas por ahí, pero sí es atípico. Hay, por ejemplo, una novela que se llama, se me olvida el nombre del autor, es un autor italiano y se me olvida la, la fecha, se llama Seis personajes en busca de un autor. Voy a revisar, es de Luigi Pirandello, y es una obra de teatro en la cual te habla de seis personajes que están en el teatro y dice, bueno, nosotros somos personajes, pero nadie ha escrito nuestra historia. Vamos a empezar a buscar. Y toda la obra de teatro es cómo estos personajes entienden que necesitan un autor. Cuando en la novela hay un elemento, o en la obra de teatro hay un elemento que rompe el pacto ficcional, nos descolocamos. Y esta novela lo hace constantemente. Yo lo llamo narrador agente porque este no es un narrador neutro, omnisciente que me va narrando las cosas y ya. No es el narrador de la luz que tú que no puedes ver, no es el narrador de de la mayoría de novelas que hemos leído, en el cual uno confía y uno va bien. Eso es un narrador que cada 3 páginas está parando y está diciéndome cositas, está rompiendo la cuarta pared, como si de repente Betty la fea volteara y mirara a la cámara y nos dijera, ¿de acuerdo o no está de acuerdo? Porque yo pienso tal cosa y volviera luego a la acción. Si eso pasara, uno diría que raro. Y eso es el sentimiento de extrañeza que tenemos.
Fíjense este pasaje que está, no sé en qué página porque yo lo leí en Kindle, entonces no tengo la menor idea en qué página está. Vea lo que dice. Primero que todo, es una oración larguísima, entonces la voy a leer en una sola corrida, tratando de que mi enunciación les permita como seguir el hilo conductor. Pero quiero que vean las palabras que utiliza, además que utiliza un plural, refiriéndose al narrador y al lector. Es un narrador que me está diciendo, tú, lector, tú, Álvaro, por favor, piensa en lo siguiente. Sin embargo, el privilegio de que gozamos, el de saber todo cuanto tendrá que suceder hasta la última página de este relato, excepción hecha de lo que todavía será necesario inventar en el futuro, nos permite adelantar que el actor Daniel Santa Clara hará mañana una llamada telefónica a casa de María Paz, nada más que para saber si hay alguien. No olvidemos que estamos en verano, tiempo de vacaciones, pero no pronunciar una palabra. De su boca no saldrá ni un sonido, silencio total para que no vaya a suceder que se cree una confusión en quien esté al otro lado, entre su voz y la de Tertuliano Máximo Alfonso, caso en que probablemente no tendría otro remedio para salir del atolladero que asumir la identidad de éste, lo que en la situación actual tendría imprevisibles consecuencias. Fíjese que él viene diciendo, Antonio no sabe qué hacer, pero yo soy el narrador y yo sí sé qué va a hacer Antonio. Y usted es el lector. Usted podría ir a la última página y confirmarlo. Ya está escrito. Que usted no haya llegado allá, su culpa. Pero esto ya se acabó. Yo ya sé todo lo que pasa. Y lo que le va a pasar es que este tipo sí la va a llamar mañana. Fíjense que muchas veces el mismo narrador se va por sus cuentos. Y luego va y nos dice, yo estaba reflexionando todo esto porque mientras yo estaba pensando, nuestro personaje iba en su carro y se volvía a su casa. Y la verdad es que entre el carro y su casa nada chévere pasó. Entonces yo aproveché el tiempo para echarle chisme. Y eso es un elemento también postmoderno, en el términos en los cuales dejamos de lado la comodidad de esa lectura clásica, tranquila, cómoda, y nos ponemos a lidiar no solo yo con la ficción, sino hay una tercera voz diciéndome, acuérdate que esto es ficción. ¿Listo? Yo siempre les había querido meter una novela así. Si les soy honestos, yo estaba esperando el momento de proponerles una novela que es difícil de conseguir, que se llama Museo de la Novela de la Eterna. Es de un autor argentino. Es como un reality show hecho novela. Porque este autor reúne a unos personajes en una finca que se llama La Novela y él dice, si yo voy a escribir una novela, yo tengo que meter 6 personajes en una finca llamada La Novela y contarles qué es eso. Y claro, como es casi como un reality show escrito, pues constantemente el narrador nos dice, yo estoy haciendo esto solo para ver si los personajes actúan o no. Yo creo que este personaje haría eso, dígame usted, lector, qué opina. Pero eso es una lectura muy difícil que nos podría retar. No sabía que Saramago lo hiciera, o no sabía que esta obra de Saramago fuera de ese estilo, y me pareció chévere también que pudiéramos experimentar ese tipo de lectura en la medida en la que nunca la habíamos visto. Seguramente no vamos a seguir leyendo novelas así una y otra vez. El cerebro se duerme. Uno no puede estar retando, uno no puede estar mm, haciendo ese ejercicio constante. Una de las razones por las cuales uno quiere leer es que uno no quiere pensar, uno no quiere dialogar, uno quiere ser llevado, uno quiere que a uno lo lleven. Es como si uno le pagara a un conductor para que lo lleve de un lado al otro y el conductor a la mitad del camino le dijeron, no, lléveme usted, pues para que pague esta experiencia si yo voy a ser el que tenga que llevarla a cabo, ¿no? Entonces sé que ese es un tipo de lectura distinta, pero tiene esos dos elementos narrativos muy chéveres que son retadores y que son innovadores para nuestro club. Em, Sería chévere eventualmente releer este libro, por ahí en unos años, ya cada uno por su cuenta, después de varias lecturas como estas, a ver qué cosas nuevas encuentran, a ver qué cosas no comprenden. Pero bueno, aparte de lo narrativo que nos toma mucho, como que esa es otra de las desventajas de este tipo de novela, como uno está tan pendiente de encontrarse, de entender el elemento disruptor, de ver si esto es un narrador omnisciente y tales, a veces uno pierde de vista los temas o esos temas se le escapan. Yo aquí identifico 5 temas, puntos,
no sé cómo llamarlos. Sí, puntos que yo quisiera señalar que ya han salido en la conversación, pero que me parece que es chévere tener en mente para la conclusión a la cual quiero llegar. Primero y el más obvio, y es que esta es una novela del problema de la identidad. No solo el problema de la posibilidad de alguien más igualito a mí, que es la pregunta que pongo ahí, sino de qué entendemos como identidad. La identidad es un problema además nuevo para la humanidad. ¿En qué sentido? Solo hasta después de la Revolución Francesa, después de que existen los gobiernos democráticos, se democratizó la idea de identidad. Si ustedes se fijan, antes era muy poquita la gente que tenía poder, digamos, para expresarse, escribir, pintar, comentar su vida, y el resto, pues, era gente trabajadora, ¿no? Gente que estaba esclavizada, gente que estaba construyendo cosas. Ya cuando nos llegan las ideas de derechos humanos, de democracia, de individuo, de ciudadano, de repente lo que antes eran una masa de personas que trabajaban, se volvieron en individuos que tienen un mundo interno, sueños, esperanzas y una voluntad que hay que analizar. Entonces la identidad es un problema moderno, es un problema que los antiguos no tenían, es un problema que los perros no tienen. Aunque los perros tengan personalidad y sean distintos uno del otro, el perro nunca se está preguntando qué me hace distinto y qué me hace único. Nosotros sí. En parte porque los derechos nos dicen que yo soy único y distinto y que tengo derecho a un nombre y que lo que yo quiera eh, debe poder lograrse, que nadie debería impedirme mis sueños. Eso hace que caiga como un foco enorme a decir, bueno, ¿y qué es lo que entendemos por ese único, por ese ser que soy yo? Y de ahí que todos los problemas políticos de hoy en día sean problemas de la identidad. ¿Qué me hace a mí? Mi raza. ¿Qué me hace a mí? Mi género. ¿Qué me hace a mí? Mi trabajo, ¿no? Entonces, de nuevo, cada vez que yo voy a mi nacionalidad, es cada vez que yo voy a expresar quién soy yo empiezo por eso. Yo soy un hombre de tal edad, de tal nacionalidad, de tal grupo étnico, de tal religión. Yo le empiezo a poner especificaciones más chiquitas a lo que yo soy, un ser humano, ¿no? Entonces esta novela nos dice, listo, bueno, creámosle a todo el mundo que la identidad, que todo el mundo tiene derecho, y si hay dos personas que son iguales, ¿qué pasa ahí? Sobre todo porque hoy en día ya tenemos la conciencia genética, el conocimiento de que además lo que nos hace como somos físicamente es azaroso, es algo en mi sangre, en mis células, en mi interior, que viene de mis papás, que surgió en algún momento en la barriga de mi mamá, etcétera, etcétera, que hace que sea numéricamente imposible que haya alguien igual a mí. Y aún así, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si aparece esa persona? Otra cosa muy chévere que tiene el libro, una exploración muy buena, incluso el sentido común habla al respecto, es que es un libro que habla de hombres. No es gratuito que el protagonista sea un hombre buscando a otro hombre. Si fuera María Paz o Elena, las personas que descubren su doble, esto habría tenido un desarrollo distinto. Elena, yo creo que Elena es la que le dice a Antonio, pues ya olvides, fin. Y si Antonio diría, bueno, yo me olvido, se acaba la novela y nada chévere pasa. Pero si lo que tenemos son personajes masculinos, hay una cosa de honor en el fondo muy fundamental. Em, Antonio es un Casanova, ¿no? Y él trata de caerle a la empleada de la productora que le pasa la carta y la mujer es muy clara y le dice, no, por favor, no me caiga, ¿no? Em, y aunque Afonso, que Tertuliano no sea un Casanova, sea más bien tímido, también tiene una cuestión de su identidad como hombre que lo hace actuar como es. La novela cambia, o uno más bien no se espera el final, porque uno está tan enrollado en
por favor, que sepa quién es, que sepa quién es, ¿será que sí existe? ¿Será que este tipo está loco? ¿Será que se lo está imaginando? Que cuando se encuentran pasa muy rápido. Se encuentran, se reconocen y se van. Y cada uno queda con su embrollo. Y luego sale Tertuliano el que manda la barba. Y esta es una acción inesperada. Uno no sabe, uno queda preguntándose por qué la mandó. Y la interpretación que da Antonio es una interpretación masculina. Me está retando. Me está diciendo, ahora tú vas a hacer la copia y yo voy a hacer el original. Ahora tú te tienes que disfrazar para verme, porque yo ya me disfracé para verte, yo ya concluí que yo soy el original. Y el otro dice, listo, es lo que quiere venganza, pues me le como a la esposa. ¿No? Y eso es una cuestión muy masculina, es extrañamente natural que la manera en que los hombres somos criados en nuestra identidad, lo que nos hace a nosotros únicos, deba defenderse de esa manera. También me habla un poco de los límites de la ficción. ¿Listo? ¿Qué es la ficción? Eso no lo narra, no lo pregunta la novela. Toda literatura es ficción en términos de que es algo que nunca ha sucedido, que son personajes que no existen en el mundo realizando acciones que no existen en el mundo, con consecuencias que no existen en el mundo. Y todos lo aceptamos normalmente. Luego tenemos ciencia ficción, novelas en las cuales me cuentan cosas que no existen en el mundo y no existirán o que la tecnología no permite que existan aún. Viajes en el tiempo, máquinas, cosas por el estilo. 20.000 lenguas de viaje, 100.000 lenguas de viaje submarino, que es una novela de ficción que estuvo presente en este club hace un mes cuando leímos La luz que no puedes ver. Pero esta me hace una pregunta adicional y es, ¿será que yo me puedo imaginar cosas imposibles? El mundo funcionaría si yo me imagino cosas imposibles y uno acepta el reto. Uno como lector no dice cuando se ve a la persona, esto es matemáticamente imposible. El libro no sigue porque no, yo no voy a creer cosas irreales. No, uno sigue el juego y aún siguiendo el juego, el mundo tiene un poquito de sentido. Esa estrategia es algo que los latinoamericanos le regalaron al mundo literario. En el boom latinoamericano, y lo que hace de García Márquez tan importante es que ellos traen lo que se llamó realismo mágico a la mesa. Y es eso. Yo no voy a hacer ficción completamente ficción, yo no voy a hacer literatura real, yo a la realidad o a la literatura verosímil, a esa literatura que me presenta un mundo muy parecido al mío, yo le meto un pequeño un elemento incómodo, un pequeño elemento de imposibilidad y lo dejo ahí. Y ese elemento de imposibilidad es como una pulguita que uno tiene, ¿no? Uno va leyendo y uno dice, pero hay algo raro. Le creo, pero hay algo raro. Pero de verdad es posible, al punto que tengamos que decir, vea, la única manera en que yo pueda explicar esa novela, en que yo pueda que entender que esa novela sucedió, es imaginándome que él está loco, porque no hay manera de creer que esto sucede. Entonces también nos hace preguntarnos cuáles son los límites de la ficción, ese pacto ficcional que yo hablo, que yo hago con todos los libros cuando los leo. ¿Cuáles son sus términos y condiciones? ¿Cuál es su letra chiquita? ¿Qué tanto yo le voy a confiar el manubrio a este autor, a este narrador, si de repente me mete cosas irreales, ¿no? Otro elemento que es un elemento que la crítica ha señalado mucho de esta novela es lo que yo llamo aquí la vida moderna y la megalópolis. Él habla de una ciudad de 5 millones de habitantes que para los 90 es una ciudad grande, ¿no? Sobre todo en Europa. Ah, y habla de que en esos 5 millones de habitantes al menos hay dos que se parecen o tres, dependiendo de uno cómo interprete el final. Y se pone a preguntar, o lo hace a uno preguntar es, si todos estos individuos tienen conversaciones como las que tiene Tertuliano, si todos estos individuos existen, ¿qué historias hay por ahí? ¿Es posible pensar que todo el mundo tiene una historia? ¿Cuál es el valor del ser humano? Que a la vez le están diciendo que él es el individuo. Todos nosotros somos individuos, todos tenemos sueños, todos tenemos esperanzas, todos tenemos personalidades, todos tenemos ideas y los derechos humanos nos dicen que además
El mío es igual de válido al de al lado, es igual de válido al de hace 20 años, es igual de válido al presidente, es igual de válido al habitante de calle. Y entonces esta novela nos pone a pensar, ¿será que sí? Em, ¿O será que numéricamente de verdad es imposible pensar que todos tienen una historia similar y nos toca creer que algunos tienen una historia distinta y nos toca creer que algunos son similares o solo algunos son particulares o solo alguno vale la pena tener, ¿no? Creo que también Tertuliano se está enfrentando a como un sentimiento que hacia finales del siglo XX debió existir mucho en la humanidad y es, pues con ya la llegada completa de la globalización, qué tanto de verdad puedo ser único, qué tanto frente a todo el montón de gente que hay en el mundo yo soy único y qué tanto soy relevante. Al final del día se muere este tipo y solo dos personas saben la verdad y el resto del mundo continúa igual. El profesor de matemáticas va a lamentar la muerte de Tertuliano, pero no va a morirse él, va a seguir con su historia. La que limpia el piso de arriba, también. Entonces también nos hace pensar cómo, qué tan, qué héroes podemos encontrar, qué historias loables podemos encontrar en un mundo en el cual hay tanta gente y no podemos como de verdad creer que todo el mundo tiene un heroicismo. Nos toca buscar héroes ahí como al azar y puede que nos salgan repetidos, básicamente, dice la norma. Y finalmente, lo que yo les decía de que Dani se me adelantó muy bien y es intertextualidad, ¿no? Habíamos hablado de esta palabra, yo la he usado en varias ocasiones, ¿no? La intertextualidad es esta característica que tiene la literatura, una novela, de hablar, dialogar de manera insospechada, como por debajo de la mesa, pasitos en que yo me dé cuenta con otras novelas. Y aquí en esa novela hay dos. El primero, el que ya nos explicó muy bien Dani, el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es un poquito el sentido común de Occidente o el sentido común del mundo en términos legales. Establece una de las formas de justicia más básicas que tenemos, ojo por ojo. Fíjense que los niños funcionan así. A un niño le quitan un juguete y se pone bravo y le dan otro juguete y se pone bien, porque no le está pensando en la individualidad del juguete, sino la función que cumple un juguete. Si me quitas uno, me das uno. ¿No? Em, y esas formas de justicia primitivas o más básicas suponen eso, ojo por ojo, diente por diente. Y la reacción que tiene Tertuliano cuando descubre el plan que tiene Antonio es primitivo en ese sentido. Es tan básico que desde hace más de 10.000 años ya la gente lo había establecido como una regla, como una norma, como una ley de todo un imperio. Y es ojo por ojo. Excepto, como nos dijo Dani, los cirujanos. A los cirujanos, si matan a alguien, le quitan solo la mano. Y aquí eso aparece de nuevo. Él está muy obsesionado, él está leyendo ese libro, él incluso se lo lleva y termina funcionando bajo esas normas. La otra es la Ilíada. La Ilíada sí no aparece tan explícita, bueno, aparece explícita con Casandra. Casandra es esta hija de Menelao, si no estoy mal, que, según el mito griego, recibe el poder de la clarividencia con una condición, y es que nadie le va a creer. Entonces Cassandra, no, toda la Ilíada, toda la pinche Ilíada, y en las obras de teatro que luego aparece, siempre sufre lo mismo. Y ella dice, vamos a perder, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, todos vamos a sufrir, y todo el mundo le dice, pinche vieja loca, no sabe lo que habla, y siempre le pasa lo que ella dice. Pero no solo Cassandra, aparece en la representación de la mamá de Carolina, sino también Helena. Helena es un nombre que siempre nos debe resonar a la Ilíada. Recuerden cuál es el problema con Troya o cuál es el problema que nos contaron con Troya. Que París visita Grecia, París es de Troya y va a la península, o sea, Troya en ese caso es Turquía hoy en día y va a Grecia
Se encuentra a Helena, se enamora de ella y se la roba. Y se la lleva de vuelta a Troya. Y el esposo de Helena y todos los familiares de Helena y todos los pueblos griegos dicen, esto no está bien. Y como respuesta muy primitiva de justicia, dicen, la solución es ir a matarlos a todos para recuperar a Helena, porque Helena es propiedad de Menelao. En esta ocasión, Helena es la esposa de Antonio y Helena es también el trofeo que Tertuliano se quiere llevar. Ah, listo, el tipo se va a ir con María Paz, pues yo le declaro la guerra a la de Troya y me la llevo de vuelta a mi casa. Y ahí Casandra le dice, su mamá, usted no debería irse por ese lado. Si usted se va por ese lado, se va a meter en problemas. Y él, sabiendo todo el mito, también no le cree. Él sabe que Casandra en la Ilíada siempre tiene la razón y nadie le cree, y aún así él, su mamá teniendo la razón, no le cree y terminan en una tragedia impresionante. Y es un elemento que no había aparecido o que creíamos que estaba bajo control, la muerte, aparece y las consecuencias de esa muerte son completamente inesperadas. De repente, como nadie sabía o muy poca gente sabía lo que pasaba y justo los dos hicieron el juego de intercambiar papeles, de intercambiar lo que en el exterior hace que nos identifiquen, mi anillo, mi cédula, mi ropa, mi carro, mi esposa, todo queda confundido y ahora Tertuliano va a tener que ver qué hace. Les decía que quería llevarlos a una conclusión y es, vean, estos temas, especialmente el tema de la identidad, yo solo lo puedo tratar a través o una muy buena estrategia para tratarlo es a través de estas estrategias narrativas tan particulares. Un problema tan extraño, un conflicto tan atípico, una situación tan imposible, solo puede expresarse de una buena manera a través de mecanismos no tradicionales. Imagínense esto narrado como si fuera el narrador de La luz que no puedes ver. Sería un poquito ridículo, un poquito absurdo. Parecería una historia infantil, quizá. Parecería una mala historia. Pero si yo le pongo el elemento de toda la exploración psicológica que hay detrás y muestro a través de una narrativa, por un lado, que prima la ese flujo de conciencia. Y por el otro lado, con un narrador que me está diciendo, recuerde que esto es literatura, no se olvide que esto es literatura, la literatura hace esto y aquello, solo así este tipo de historia tan extraña podría presentarse de esta manera. Y nos hace preguntarnos, como esa pregunta por el cómo, preguntarme en molestarme, enfurecerme, no conectarme emocionalmente con la lectura por su cómo, hace que el qué o el tema que está tratando se integre de una manera más profunda a mí. Porque como yo estoy distraído pensando que si el punto, que si la coma, que si es un diálogo, que si son tres personajes, que si son dos personajes, que si es el narrador el que me está hablando, que si el narrador sabe, que si no sabe, de repente yo ya le creí el cuento. Yo no me paré, fue a cuestionar si es verdad que alguien puede hacer, si no, y cuando yo me di cuenta, acepté el pacto ficcional de alguna manera extraña y llegué al final diciendo, ¡ah! Fue madre. Tanto así que yo interpreto el final de la siguiente manera. Y con esto termino. Cuando Tertuliano llama por primera vez a preguntar por el doble, por el actor, Elena le dijo, qué raro, esta semana ya me llamaron una persona que trató de cambiar la voz. Y luego, cuando él está ya asumiendo el papel de Claro, lo vuelven a llamar, lo cual quiere decir que hay una tercera persona que es igualita a ellos, que ya venía buscando al actor, que seguramente lo reconoció de esa manera, de la misma manera que Tertuliano lo reconoció, y que ahora va a hacer lo que Tertuliano hizo, solo que Tertuliano esta vez ya aprendió. No se va, esta vez no va a dejar que la muerte llegue en el momento menos inesperado para dejarlo en una situación más incómoda. En esta ocasión él va a ir a matarlo directamente para evitarse ese problema. Así es como yo interpreto esta novela. Que si le creemos que sí es posible que haya uno tercero igual,
la respuesta que nos daría el narrador, creo yo, sería, usted ya aceptó uno, de ahí en adelante puede aceptar los que quiera. Ya usted me aceptó uno, ya la literatura me va a permitir que usted me acepte el resto y usted ya está metido en este pacto narrativo conmigo. Quédese con él hasta el final. Créame, hay un tercero, vamos a ir a matarlo y así es como termina la novela. No sé si quieran hacer algún tipo de comentario adicional, si quieran agregar algo, pero es esto lo que les tenía preparado hasta este momento. Muchas gracias.